Miren, les cuento, si me dan un minuto, les cuento una breve historia. Las enfermedades endémicas tienen mucha historia, mucha historia. En realidad, aparte de lo que ustedes van a aprender ahora como fisiopatogenia y diagnóstico microbiológico y semiología, tiene mucha historia. Yo siempre les pregunto, les cuento, en realidad les pregunto si alguien conoce la calle Avellaneda, calculo que sí, me parece que sí, la deben conocer. Si alguno conoce cómo se llamaba Avellaneda. El que quiera, responda. Vamos a hacer un poco de historia. ¿Alguien sabe cómo se llamaba Avellaneda? Los maté, las maté. No, no sé. ¿Ni idea? Profe. Ni idea. ¿Nadie? Ni idea. Nada, ni idea. Bueno, pueden escribir. Se llamaba Nicolás. Nicolás Avellaneda fue el ministro de Educación de Domingo Faustino Sarmiento, lo habrán conocido. Eh, y Sarmiento tuvo una obra importante en educación, por lo menos. Es un personaje contradictorio, pero tuvo una obra importante en contradicción. Nicolás Avellaneda fue su ministro y en realidad fue el presidente que lo sucedió cuando terminó el mandato de Domingo Faustino Sarmiento. Sarmiento estuvo gobernando la República Argentina momentos después de la guerra de la Triple Alianza con Paraguay. En el momento que los soldados argentinos volvían a nuestro territorio, desde el Paraguay, en un lugar donde Si yo no escucho. Sí, se cortó la conexión. ahí volvimos. Ahí estamos. Ahí sí. No, ahí está. No, no, sí, me di cuenta. Les decía que Domingo Faustino Sarmiento recibía a los soldados que venían de la guerra del Paraguay y pasado un tiempo se empezó a observar que algunas personas dentro de Buenos Aires, que en ese momento habrá tenido, no sé exactamente, 700.000 habitantes, 600.000, no lo sé, empezó a haber una enfermedad que se caracterizaba por la presencia de fiebre, hemorragias y que aparte tenía una importante mortalidad. Poco se sabía de esa enfermedad, pero esa enfermedad en un futuro se la iba a conocer con el nombre de fiebre amarilla. En realidad, los soldados que habían venido a Paraguay habían traído en su sangre el virus, y aquí en Argentina ya estaba el mosquito Aedes aegypti que picó a esa gente que vino infectada y transmitió el virus a una innumerable cantidad de personas. Tal fue así, y tanta gente murió, y tan poco se sabía de cómo pasaba, que Domingo Faustino Sarmiento se subió junto a su comitiva más importante a un tren y se las picó, se fue, porque el Consejo de Seguridad le dijo que era mejor que se vaya hasta que se sepa por qué la gente se moría. Y Sarmiento se fue, se tomó un tren, dicen que con más o menos 70 personas de la comitiva presidencial, y se mandó a mudar a Mercedes por las dudas tuviese algún problema. Eh, y eso le costó muchísimas críticas, mucha pelea, eh, y por lo cual tuvo que volver. Parte de la historia de las enfermedades endémicas. Después, cuando volvió Sarmiento, hubo mucho laburo y un tiempo después se descubrió que el mosquito era el transmisor de la enfermedad y que había un virus, que era la responsable, y se empezaron a tomar las medidas necesarias. Pero les cuento siempre esta breve introducción para que sepan que las enfermedades endémicas, podíamos hablar de Chagas, podíamos hablar de dengue, tienen una raíz histórica y han sido un problema generacional que no se pudo nunca controlar. ¿Tá? Y en este punto estamos hoy. Ustedes tienen ahí algunas enfermedades endémicas que aparecen en el cuaderno del alumno y algunas más que aparecen en toda la bibliografía. Y dentro de esas tienen 2, 3, 4, 5 que son fundamentales, digamos, que siempre hablamos, que son Chagas, dengue, leptospirosis, hantavirus y fiebre hemorrágica argentina. Hablando rápidamente, ¿no?
Y de todas esas enfermedades, para hacer ahí, vamos a ir tratando de acotarlo, hay 2, 3 o 4 cosas que ustedes tienen que saber para poder distinguirlas. Y la pregunta ahora sí, tras la breve introducción que les realicé, la pregunta es, dentro de las características más salientes de las enfermedades endémicas, ¿cuáles son las que a ustedes les generan más inconvenientes de comprender? O sea, aquellas que están escritas pero que ustedes no la entienden o a las cuales les gustaría hacer hincapié o preguntar para poder diferenciarlas. Yo los escucho a ustedes, pueden escribir si no se animan a hablar, ¿eh? A mí me genera como incertidumbre el hantavirus con respecto a fiebre hemorrágica argentina, porque en una de las diferencias que te pone en el libro, dice que tiene similitudes con la fiebre hemorrágica argentina. Entonces, como que no sé hacer una diferencia marcada para poder diagnosticar. Bien, Lola, aparece así la cuestión. Mira, yo te hago una pregunta. ¿Vos sabés por qué se llaman síndromes febriles inespecíficos? No, profe. Bueno, y está buena, te digo la pregunta porque lo que vos decís es justa para charlar. Mira, se llaman síndromes febriles inespecíficos porque es un síndrome febril justamente que no tiene afectación de vías aéreas superiores. Por lo tanto, si no tiene afectación de vías aéreas superiores, ya te los iguala y te genera un tanto de confusión, digamos, porque al no afectar faringe, vos tenés un síndrome febril que no sabés de dónde viene y eso es difícil de diferenciar. Entonces, el primer punto para abordar el síndrome febril inespecífico es tener en cuenta la noción de foco epidemiológico. No es lo mismo fiebre hemorrágica argentina que hantavirus. A ver, si vos pensás en fiebre hemorrágica argentina, ¿en qué tipo de paciente pensás? ¿Con qué antecedente epidemiológico? Con un paciente que esté asociado a una ocupación de cosecha de maíz o sorgo. Sí, a ver, yo y te sigo ayudando en esto. En mi época, digamos, yo me voy para mi época, el ratón, el calomis que transmite la fiebre hemorrágica argentina, que es el transmisor de la fiebre hemorrágica argentina, se lo llamaba ratón maicero, porque se alimentaba de maíz. Hoy, después de haber variado tanto el cultivo y tanto, o sea, se ha diversificado el cultivo, pero sobre todo se le ha dado mucha importancia a la soja, más que maicero, el ratón podríamos decir que es un ratón granívoro, porque come granos, cualquiera que le pongas adelante, si tiene hambre los va a comer. Entonces vos decís, si eso fue el cambio que hubo epidemiológico, y eso en relación con el contacto humano lo podés tener habitualmente habitualmente en época de cosecha. Entonces, ahí te puede ayudar un poco la noción de foco epidemiológico. Si hubieses pensado en Hanta, es otro precio, porque en realidad el Hanta se transmite por aerosolización, tenés que aspirar las partículas virales y habitualmente se hace en un individuo que estuvo, por ejemplo, ingresó a un galpón todo cerrado donde hay roedores y donde está concentrada y donde se concentra, entonces hay mayor concentración viral, y al abrir el galpón aerosolizó y aspiró, digamos. Hay muchas veces que poner en juego la cuestión mental en la noción de foco epidemiológico. Y después, si vos querés ir a un segundo plano, si vamos a la cuestión semiológica, también es totalmente distinto, porque la fiebre hemorrágica argentina difiere del Hanta en la cuestión semiológica. Y es bien diferente. El hantavirus habitualmente se presenta de manera aguda y con afectación pulmonar. La fiebre hemorrágica argentina tiene una evolución solapada. Es una persona que tiene fiebre y no se acuerda cuándo empezó con la fiebre. En realidad dice, bueno, hace 5 días empecé con cefalea y entonces agregué fiebre. Es decir, la clínica, la semiología en este caso es distinta y la noción de foco epidemiológico también lo es. Sí, mi problema fue cuando leí sobre todo el apunte de microbiología de enfermedades endémicas y en la parte en donde hace la diferenciación de hantavirus en el síndrome hemorrágico y síndrome renal, decía que era similar a la signosintomatología que tenía la fiebre hemorrágica argentina. Entonces ahí fue como, ¿y si se me presenta con esto? ¿Cómo hacía para diferenciarlo
semiológicamente de fiebre hemorrágica. O sea, lo podemos hacer por método de diagnóstico, pero era como y semiológicamente cómo lo hacía. Pero No, sí, porque en verdad, aparte el síndrome, lo que vos ves como SPH, síndrome pulmonar por hantavirus, es un síndrome pulmonar por hantavirus. Y la afectación del parénquima pulmonar es distinta totalmente. De hecho, la fiebre hemorrágica argentina afecta mucho menos parénquima pulmonar. Lo que vos podés tener en la fiebre hemorrágica argentina es hemorragias. Podés tener hemoptisis, la podés tener gingivorragia también, podés tener ginecorragia también, podés tener proctorragia también, pero eso es un efecto de la fiebre hemorrágica argentina. El Hanta generalmente no da hemorragias. Por lo general, listo, no. profe. Genial. Ahora me iba a anotar eso porque era lo que me generaba duda. Gracias. Perfecto. No, por favor. Seguimos escuchando lo que quieran, ¿eh? Si quieren, siempre Profe, que quede mejor. Sí, Camila. con respecto a la unidad problema, Sí. ¿podemos decir que el camionero tiene un síndrome febril específico? Léela, por favor, si sos tan amable. Eh, Ay, no la tengo a mano. Ahí la- Cualquiera que la lea, quien Yo te la quiera tengo a ayudar. mano. Léala, por favor, gracias. Eduardo, de 31 años de edad, consulta a su médico por encontrarse con dolor de cabeza, febrícula, asténico y con dolores musculares. En la consulta refiere que trabaja como camionero transportando cereal entre Roque Sanz Peña, Chaco, Puerto Alvear, Entre Ríos y el norte de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo harían para saber si el síndrome febril es inespecífico? Abriéndole la boca y fijándose en las fauces si tiene o no tiene una faringitis. Digamos, si no tiene afección, digo, faringitis, no sé, podrá tener otra afectación, podrá tener una bronquitis, no lo sé, ahí lo van a tener que auscultar y hacer el diagnóstico semiológico. Pero siempre que no tenga afección de vías aéreas, eso nos permite pensar en que tiene un síndrome febril inespecífico y por ese motivo uno debería no perder de vista que puede tener una fiebre hemorrágica, perdón, que puede tener una enfermedad endémica. Ustedes saben que cada 100.000, y no sé si es así, pero cada 100.000 infecciones virales de vías aéreas superiores que vean, van a haber una enfermedad endémica. Y esa enfermedad endémica, ¿cuándo la van a sospechar? Cuando tengan un síndrome febril inespecífico. ¿Y cuándo van a sospechar un síndrome febril inespecífico? Cuando no tengan afectación de vías aéreas. ¿Se entiende el razonamiento? Y este paciente, de hecho, puede ser que tenga un síndrome febril inespecífico, pero capaz que ustedes cuando lo ven en el consultorio, lo revisan y tiene afectación de vías aéreas. Te hago otra consulta. Y además esa fiebre no es que tiene que ser mayor a 7 días. ¿O puede No, durar menos? no, porque de hecho, a ver, si vos esperás que el dengue tenga si vos esperás 7 días para pensar en dengue, seguramente vas a errar en el diagnóstico y aparte esa persona va a seguir caminando y los mosquitos lo van a seguir picando y va a seguir siendo fuente de infección, digamos. Un síndrome febril específico se presenta, cefalea, fiebre, artralgia, todo lo que le quieran poner, pero no tiene afectación de vías aéreas. Y eso permite que uno empiece a pensar en las enfermedades endémicas. Profe, bueno, yo había leído que para hacer la diferenciación, a partir de que recibimos un paciente con un síndrome febril en específico, mi duda con la introducción, con la unidad problema, era porque dice que tiene febrícula, no fiebre, por eso nomás. Pero capaz que lo evaluamos en el consultorio y sí tiene fiebre. Pero bueno, lo que iba a mencionar era que decía, lo que leí, que cuando recibimos un paciente con síndrome febril en específico era muy importante 3 factores. La epidemiología, con respecto a la noción de foco, la clínica y después confirmar con el laboratorio. Ahí es donde Exacto. viene mi problema, porque hay muchas que pueden ser, digamos, porque él estuvo en muchos lugares, pero me cuesta un montón el momento del laboratorio, cómo identificar cuál puede ser, sí, la diferenciación en general de las endémicas con respecto al laboratorio. Entiendo, Camila, pero vamos por el principio. El foco epidemiológico es muy importante y por más que este señor haya
pasado por un montón de lugares, geográficamente pasó por un millón de lugares, también existen los periodos de incubación de cada patología. A ver, yo te podría decir que el dengue tiene un periodo de incubación habitual, puede ser más largo, entre 5 y 7 días. Y eso ya te dice, ¿y en qué lugar estuvo? Estuvo en Chaco. ¿Cuánto hace que estuvo en Chaco? 25 días. ¿Y cuándo empezó con fiebre? Ayer. Y dengue no va a ser. ¿Se entiende? Eso como para que acuerden, para hacer un puntito en lo que es noción de foco. No sé, puede pasar lo mismo con la fiebre hemorrágica argentina, ¿está? Entonces, cuando uno ve una persona que fue por muchos lugares y tiene noción de foco para muchas patologías, también tiene que pensar en el periodo de incubación. Y después, con el tema del laboratorio, la clínica tiene rasgos distintivos. Y el tema del laboratorio es un tema que también se tiene que visualizar en función de todos los otros datos. Es decir, una vez que vos tenés la epidemiología clara y la clínica clara, vas a echarle mano al laboratorio. Porque allí te puede encontrar con similitudes y diferencias. Por ejemplo, a ver, veamos Hanta versus fiebre hemorrágica argentina, porque hoy lo decía, creo que Lola era el ejemplo que dio. Fiebre hemorrágica argentina versus Hanta. Bueno, la fiebre hemorrágica argentina tiene plaquetopenia y leucopenia. Y el Hanta tiene plaquetopenia, pero tiene leucocitosis con neutrofilia, a pesar de ser un virus. Y eso te puede ayudar a diferenciarlo. Ahora, el laboratorio solo, por sí mismo, no te va a, no te va a decir nada, ¿de acuerdo? Gracias, profe. No, por favor. Las escucho o los escucho, lo que quieran, lo que les parezca. Cada vez que dan una duda sirve porque abre puertas para otra cosa. Profe, con respecto, tengo otra duda, perdón, con respecto a Sí, sí. Bruselas, bordetelas, ¿también las estudiamos con gran importancia o le damos más importancia a fiebre hemorrágica argentina, fiebre amarilla, dengue, leptospirosis? A ver, en el armado de esta de tercer año, ustedes deben estudiarlo porque, a ver, la brucelosis, el coqueluche, digo, por esto que vos decís, merece que ustedes aprendan las bases microbiológicas, obviamente, que comprendan todas las bases microbiológicas, comprendan las bases epidemiológicas, porque el problema es que después no van a tener armas como para pensarlas en clínica. ¿Tá? Entonces yo creo que sí, que le deben dar todas son importantes porque es una base que hay que aprender, y entiendo que es complejo porque son muchas, y entiendo también que es mucho más frecuente ver una leptospirosis que ver coqueluche por la vacuna, pero tienen que conocerlas. Sí, eso me pasa, como que son varias, entonces no sabía si jerarquizar algunas o estudiar todas en la misma jerarquía. Yo creo que me parece que es un buen momento para aprenderlas. Me parece que es un buen Ok, momento. Después se te complica más, porque la exigencia es en este momento. Me parece que lo pueden aprovechar y aprenderlo. listo, profe. Profe, yo tengo una duda. Sí, señor. ¿Cómo le va, Albano? Albano, ¿Cómo ¿todo va, bien? profe? Bien, todo ¿Todo bien, bien? me alegro escucharte. Gracias, igualmente. Sobreviviste a mí a las tutorías conmigo, o sea que sobreviviste a todo. Él es un sobreviviente, así que respétenlo. Estoy listo para todas ahora. Mi duda es esta. Sí, sí, Por Albano. ejemplo, con el virus Hantan, con Sí, el hantavirus, sí. vos podés tener, digamos, el síndrome pulmonar. Si te llega un paciente, por ejemplo, con tos no productiva, vos ahí lo que tenés que indagar es cómo arrancaron los síntomas para ver si tuvo un síndrome febril porque ahí tendría síntomas respiratorios, ¿me explico? Sí, totalmente. Sí, la verdad te digo con toda honestidad, es muy difícil pensar en Hanta. Por eso, en realidad y a mí me ha pasado porque yo atendí pacientes con Hanta, uno se da cuenta que tenía Hanta cuando se empeora el paciente. Y eso pasa. Es decir, uno sospecha, a ver, viene un paciente febril, con adinamia, con fatiga, puede tener cefalea, puede tener, no sé, mialgias, lo que vos quieras. Y
habitualmente no tienen sintomatología respiratoria. La sintomatología respiratoria, lo que la agregan rápidamente, es muy rápido, y es tan importante que terminan entrando a terapia, la mayoría de los pacientes. Y ahí, cuando los tenés en terapia, con esa placa totalmente velada y empezás a retroceder, te das cuenta que puede tener un HANTA. Esa es la realidad, la realidad, la realidad. Porque yo he visto, lo he visto y mis compañeros también y compañeras, el diagnóstico se termina haciendo en la terapia. Ojalá se pudiese hacer antes, porque te daría... igual en ese caso tendrías que estar continuamente observándolo y continuamente siguiéndolo, porque el empeoramiento es rápido y no tenés nada para hacer, solo solo el soporte vital en terapia. Una pregunta. Sí, Carola. Y frente a un síndrome febril en específico, ¿qué exámenes de laboratorio se piden primero? ¿Un hemograma o Bien, más específicos de microbiológicos? genial, bárbaro, muy buena pregunta. Llega una paciente o un paciente a la consulta, tiene un síndrome febril en específico, tiene noción de foco epidemiológico, lo revisamos y la revisamos de punta a punta, le pedimos el laboratorio básico que siempre tiene que estar hemograma, glicemia, uremia, todo eso, y le llenamos la ficha epidemiológica. En esa ficha epidemiológica de síndrome febril en específico, llenan una ficha que si quieren después se las paso a alguien para que la vea, la tengan y la conozcan, y eso, de ahí se saca sangre aparte, y eso se envía para hacer todas las pruebas necesarias para enfermedades relacionadas con síndrome febril en específico. ¿Está? Sí, gracias. Bárbaro. Damián, ¿qué tal? Hola, Santiago. ¿En qué se diferencia el síndrome de distrés respiratorio con una neumonía, por ejemplo? No, son dos cosas, distintas. Un paciente, son dos cosas distintas, que incluso un paciente con una neumonía puede estar distresado, digamos, ¿se entiende? A ver, es como si yo te compararía, no sé, ¿qué se diferencia un paciente chocado de un paciente con bacteriemia? Bueno, un paciente con una bacteriemia puede estar chocado o puede solamente tener fiebre, digamos. Cuando hay un distrés respiratorio, por lo que no tenés un buen funcionamiento del sistema respiratorio, no funciona bien y son pacientes complejos y graves. Después, la etiología del distrés respiratorio, nada, la pueden estudiar, hay un montón. ¿Se entiende? Es como que son dos cosas que vos las comparás, pero no son comparables. Pueden estar incluidas una dentro de la otra. Claro, está bien. No, lo que yo pensaba era que, por ejemplo, como en el síndrome de distrés respiratorio seguramente hay exudado o transudado en los alveolos, derrame pulmonar, etcétera, por ahí se comparaban o algo por el estilo. No, pero está bien, está buena tu pregunta, sí, y justamente te la estás respondiendo, porque si tenés exudado tenés unas etiologías, si tenés transudado tenés otras etiologías, si es intraparenquimatoso tenés una etiología, si es alveolar tenés otra etiología, y todo eso te distrés respiratorio, así que está bien, va por ese lado. Y en general el hantavirus o las endémicas, el síndrome de distrés respiratoria no produce exudados, produce más transudados. Y por lo general el hantavirus no produce exudados, no. Por lo general produce un transudado y es intersticial y te interfiere en la hematosis. Por lo general, no significa que que en algunas enfermedades lo tenga, la puedes tener, el alepto lo podés tener, digamos, por ejemplo, de afectar el pulmón, pero no es lo más común. Perfecto, gracias. No, por favor. Profe, una pregunta. Sí, Diego. En caso que no haga hablar de Chagas, ¿cuáles serían las preguntas más frecuentes que no haría en una mesa, por ejemplo? Mirá, de Chagas hay un montón de cosas para hablar, pero siempre volvemos al mismo esqueleto, porque en verdad para que ustedes se acomoden es el mismo esqueleto. Noción de foco epidemiológico, clínica, ¿tá? Y metodología diagnóstica microbiológica, que es lo que ustedes un poco están aprendiendo, las armas microbiológicas. Yo creo que el Chagas tiene la gran particularidad en nuestro país y en todo
todo el mundo que hay, en todas las partes que hay Chagas, no es todo el mundo, obviamente, donde hay Chagas que, el Chagas, por lo general, nosotros no vemos Chagas agudo, nosotros no vemos signo de Romaña, no vemos, qué sé yo, no vemos chancro de inoculación. Nosotros hacemos diagnóstico por noción de foco epidemiológico. Les cuento cómo hago diagnóstico yo. Viene una persona al consultorio a atenderse por X motivo. Digo, ¿dónde naciste vos? En Rosario. Buenísimo. ¿Y tu mamá dónde nació? Mi mamá nació en Rosario. Bueno. ¿Y tu abuela dónde nació? Mi abuela nació en el Chaco. Bueno, le pido serología para Chagas y ahí la capto y ahí la puedo tratar. Esa es la forma más frecuente de hacer diagnóstico de enfermedad de Chagas. ¿Está? O alguna persona que tenga afectación cardíaca y uno la estudia pensando que tiene un bloqueo de rama derecha y uno la estudia pensando en que pueda tener relación con la infección por el Trypanosoma cruzi. Esa es, digamos, la realidad. Después yo les cuento, la única vez que yo vi un chagoma de inoculación, digamos que yo lo vi en un dedo, en el dedo, sí, en el índice de la mano derecha, y fue en una colega nuestra que hacía investigaciones con ratas de laboratorio infectadas en su peritoneo con Trypanosoma cruzi y que las punzó, las sacó y se punzó el dedo. Hizo un chagoma de inoculación, hizo una parasitemia y la tratamos y se curó. Ese fue el único que vi. Después todos los que vi son diagnósticos en pacientes, la mayoría asintomáticos, para que tengan una idea. Entonces, profe, es menos del 30% que llega a la cronicidad. Ojo, no. Una cosa es el Chagas crónico. Eso es una cosa, y eso tiene afectación de órgano blanco. Eso es cuando la mayoría de los pacientes, más o menos 2 de cada 10 se enferman, pero los demás de los 8 están solo infectados. Nunca van a tener enfermedad, solamente tendrán el parásito dentro suyo, ¿de acuerdo? Pero de esos 10, 1 o 2 o 3, depende de la bibliografía, sí se van a enfermar. Afectan principalmente el corazón, ¿se entiende? Vos tenés parasitemia, vos vas al Chaco, o sos hija de una mamá chagásica, tenés parasitemia, tenés afectación por el parásito. Capaz que te morís a los 80 años por un cáncer de colon, pero nunca tuviste enfermedad. Por eso, de cada 10 personas, habitualmente una, dos o a lo sumo 3 se enferman. Las otras viven toda su vida sin enfermarse y nunca se enteran. Por eso hay un subdiagnóstico. Claro, profe, tengo una duda. Cuando están en el periodo moderado, que pueden estar toda la vida o solamente unos años y pasar a la cronicidad, ¿hay posibilidad que de la nada tenga afectación directamente cardíaca, que vaya directamente a la guardia por afectación cardíaca? Vos decís un paciente o una paciente que esté infectada por el tripanosoma y que haga directamente una afección cardíaca. Claro. Y todo puede ser, ¿sí? Uno puede debutar con una afectación cardíaca y de ahí hacer el diagnóstico de enfermedad de Chagas, pero bueno, eso tiene un montón tiene un montón de condimentos. Probablemente muchas veces la afectación cardíaca no es lo suficientemente importante, pero está solo un corazón enfermo. Entonces, bueno, tenés más chance, ¿está? Esa es la diferencia. Pero te vuelvo a repetir, lo más común, lo más normal es que la gente esté infectada y no lo sepa. Eso es lo más común. Hola, profe, buen día. Hola, A mí Abril. me quedó una duda con respecto al paciente de la situación problema, porque si Bien. bien como que la situación nos plantea la noción de foco como para que hagamos el diagnóstico diferencial, frente a la situación epidemiológica que estamos viviendo, también podríamos sospechar una infección por COVID, o sea, que el paciente esté cursando. Por supuesto, obviamente, claro, claro, totalmente. Y yo creo que lo primero que tienen que hacer con ese paciente es Claro, aislarlo, buscar los contactos estrechos, llenarle la fichita y mandarlo a hisopar. Sí, sí. bárbaro, genial, Por gracias. favor, COVID, estudien, porque Sí. es evaluable, digamos, ¿no? Aunque no esté ahí en el cuadernillo.
Anímense, ¿eh? Profe, no sé si hablaste de la dengue hemorrágica o antes, porque llegué tarde, pero si puedes explicar eso, porque yo fui en una clase y el docente dijo que la hemorrágica se daba en la segunda infección porque no creaba anticuerpos, pero yo leí en otro lado que sí crea y como que en la segunda se da la hemorrágica como que, por una hipersensibilidad de los anticuerpos. Bruno, no hablamos de eso previamente, así que viene bien que lo preguntes. Mira, en realidad es todo lo contrario, claro. El dengue, a ver, nosotros tenemos dengue y dengue grave y síndrome de shock por dengue. El dengue, y acá hay una diferencia que se puede ver bien entre Brasil y Argentina, digamos, porque Brasil tiene mucho más dengue grave que nosotros. ¿Por qué? Porque tiene mucha más infección por dengue. Como vos bien decís, la gravedad de la enfermedad se observa según las teorías fisiopatológicas, ¿no? Porque son todas teorías, se observan los pacientes, las pacientes que han sido infectados con un serotipo y que después son picados por el mosquito e infectados con otro serotipo porque hay como una amplificación de la respuesta inmune. También en esa teoría ingresa otra cuestión, que es que algunos serotipos de dengue son más virulentos que otros y por lo tanto no necesitaría de haber una coexistencia, ¿se entiende? No necesitaría haber una infección previa y una infección posterior, porque ya uno solo podría generar un dengue hemorrágico, ¿tá? Un dengue grave. Esas son las dos cosas que se ponen sobre la mesa. Cuando más cantidad de tiempo, Brasil tuvo mucho antes que nosotros dengue y mucha más cantidad, entonces hay mucha gente infectada y por lo tanto al volverse a exponer al virus tiene más chance de hacer un dengue grave. Nosotros todavía no tenemos tanto shock por dengue porque no tenemos tanta gente que probablemente se haya infectado 2 veces. Esa es la teoría que hay ahora, ¿tá? La amplificación de la respuesta inmune o la virulencia 2, que es mayor que la del DEN 4, ponele, ¿tá? Pero no es que no tenés anticuerpos, es lo contrario, tal como vos lo decís. Genial, gracias. No, por favor. Profe, una pregunta. Sí. Con respecto al Chagas, que vos dijiste que muchos son asintomáticos, no presentan signos o síntomas de la enfermedad. Cuando lo heredan por vía vertical, ¿también es así? O sea, cuando son niños y bebés pueden no tener síntomas, no se complica el parto ni nada de eso. No, por supuesto, no tienen síntomas. Y de hecho el diagnóstico nosotros cuando sabemos que la mamá es chagásica, que todas las madres embarazadas tienen serología para Chagas, es obligación, es ley nacional. Apenas nacen ya los tratamos, le tomamos muestra y si tienen parasitemia, lo tratamos. Habitualmente se usa PCR, reacción en cadena polimerasa. Si es positivo, se trata porque tenés muchas más chances de curarlo apenas nacen y la posibilidad de curarlos se va diluyendo a medida que pasan los años. Así que, no, pero no le... A ver, el Chagas congénito existe. Después léanlo, puede haber algún síndrome congénito en relación... Pero la gran mayoría nace sin ningún problema y la gran mayoría va a permanecer asintomático. Ah, genial, buenísimo. Gracias, profe. No, por favor. Perdón, y le agrego algo que por ahí les puede servir. Cuando yo hacía infecto, se trataban los niños recién nacidos, después hasta los 15 años, después hasta los 18, poner, ya no me acuerdo, y ahora hasta los 50, porque se vio que aún tratándolo, aunque sean grandes, cuando uno lo trata, si no están enfermos, si no tienen afectación cardíaca y uno los trata, reduce mucho la posibilidad de hacer una afectación cardíaca a futuro. Le digo cómo fue avanzando Nada, saben que estos son todas cuestiones de papers y de escritos que se van descubriendo y que van aportando. Pero bueno, así fue la evolución. Eres como el HIV, nosotros tratamos los HIV hace mucho tiempo cuando tenían menos de 200 CD4. Después cuando tenían menos de, no sé, me acuerdo, 400 CD4. Después cuando tenían menos de 500 CD4 y ahora se tratan a todos los pacientes infectados. Bueno, eso va avanzando en función de lo que se va descubriendo. Profe, hay apuntes así que tenemos que leer que hablan del tratamiento. Bien. El tratamiento de ya sea Chagas, dengue, leptospirosis,
¿También lo estudiamos ahora o eso se estudia más adelante? La terapéutica es parte de clínica, desde la parte del área de clínica, siempre, y de pediatría, obviamente, ¿no? En su defecto. Habitualmente es así, la terapéutica es parte del área de clínica y porque es diagnóstico, tratamiento y recuperación de los pacientes. Ah, ok. Porque me pasó que en fármaco, en uno de los apuntes, hablaba de terapéutica y lo mismo me pasaba en el apunte de micro de endemias. El fármaco es otra cosa, porque el fármaco pone valor la terapéutica en función de lo que están enseñando ellos, que son las bases farmacológicas de la terapéutica. Después, esas bases farmacológicas uno las va a poner en función de un paciente y aprender a tratar ese paciente en el área de clínica médica o pediatría. Pero hay bases farmacológicas que las tendrán que saber, sí, porque es parte de farmacología, obvio. Ah, ok, listo. Entonces ahí entendí. Profe, Sí, yo había leído que en el diagnóstico de fiebre hemorrágica argentina habían dos maneras, por PCR y seroconversión. Estoy hablando de la parte ya de confirmación por laboratorio, ¿no? sí, sí. Pero me parece que la seroconversión tarda mucho tiempo porque dice que son 2 muestras de sangre que hay que tomar, una en el día 0 en el que llega el paciente y otra a los 40, 60 días. Sí, Eso, sí. ¿qué utilidad tiene? Porque al fin y al cabo para ese momento yo creo que al paciente ya se le tuvo que haber tratado. Mira, la pregunta, Camila, está bárbara. Vamos a hacer también un poquito, a mí me gusta la historia, como sabrán, me vamos a hacer un poquito de historia. Anteriormente se tomaba se tomaba una muestra cuando tenías la sospecha diagnóstica y una muestra a los 60 días. Pero mi pregunta es para vos, Camila. ¿Por qué te pensás que se tarda tanto tiempo? Por supuesto que la muestra de anticuerpos y esos anticuerpos en el momento, nada, te podían dar negativos. Eh, y que esos anticuerpos empiezan a elevarse al quinto, sexto, séptimo día, IgM, IgG, después no sé, son anticuerpos totales, pero ¿por qué esperábamos 60 días en aquella época? Puede Yo le voy a ser decir, porque sí, de pronto, para confirmar de que los anticuerpos son de una enfermedad aguda, digamos, no de que tenía anticuerpos de una enfermedad anterior, digamos, o sea, que el paciente en algún momento puede que tenga algunos anticuerpos contra fiebre hemorrágica argentina, pero si se espera los 40, 60 días puede, no sé, pienso que debe ser que ya tiene anticuerpos por la enfermedad que tuvo en ese momento. O sea, si está cursando en ese momento la enfermedad. ahí estoy volviendo recién, así que no te escuché. No, profe, Ahí decía está. que igual no sé si el razonamiento que estoy haciendo está bueno. Eh, del día 0, porque de pronto puede que tenga unos anticuerpos previos, digamos, y se espera 40, 60 días para confirmar de que lo que se trató sí era fiebre hemorrágica. ¿Puede ser? Bien, yo te cuento por qué, porque lo que vos estás diciendo está bárbaro. A mí me gusta que razonen así. A ver, si es el día cero y probablemente vos tenés un título un título de anticuerpo alto o medianamente alto, evidentemente lo que vos decís no está mal. Esto es previo, no es de ahora. De acuerdo. Pero ¿qué pasaba en esa época? Uno, no existía la PCR, no existía el diagnóstico genómico que tienen ahora. Entonces, uno pedía las inmunoglobulinas y sabía que lo más probable es que le vengan negativas. Pero como el tratamiento de la fiebre hemorrágica argentina es plasma inmune convaleciente y el plasma inmune convaleciente tiene anticuerpos, si vos pedías los anticuerpos en el día 0 y los pedías en el día 8, los anticuerpos te iban a dar altísimos porque vos estabas dosando los anticuerpos que le diste para tratarlo. ¿Se entiende? Ah, ahí entendí, profe. Claro, entonces tenías que esperar 40, 50, 60 días para que lo que vos estás midiendo sea fidedigno y sean los anticuerpos generados por tu mismo organismo. Y ahí se podía comparar. El tratamiento igual se lo tenías que dar, o sea que lo único que hacías a los 60 días era decir, ah, mirá, fue fiebre hemorrágica argentina. ¿Tá? Si venimos ahora a la actualidad, nosotros usamos PCR, por lo tanto tenemos el diagnóstico ahí al toque. Seguimos pidiendo los anticuerpos porque también hacemos un estudio comparativo a ver la sensibilidad de los métodos, ¿está?
pero con la PCR te ayuda más. Igualmente, para tratar una fiebre hemorrágica argentina, ustedes tienen pocos días, por lo tanto, muchas veces vos empezás a pasar el plasma inmune convaleciente y le pedís la PCR, y no te invalida empezar el tratamiento, ¿de acuerdo? Pero sí el diagnóstico lo tenés mucho más rápido. Ok, profe, gracias. De nada. Lo que no se entienda me lo preguntan y yo se los vuelvo obviamente, a decir, ¿no? Profe, yo tengo otra duda. Dijiste que Adelante. la profilaxis es la Candida, que es una dosis a los 15 años. Perdón, se me cortó, no te escuché. ¿La profilaxis de qué? No te escuché. De la fiebre hemorrágica argentina. Ah, Dice que sí, hay una dosis a los 15 años. sí, a los 15 años. Si la persona no tomó, se los damos, si es de zona endémica. Pero si uno llega a vivir en esa zona, tipo a los 40, se mudó a trabajo, ¿a eso se les dan también? Habitualmente no ocurre eso. El planteo es que si uno viene a vivir a algún lugar, por ejemplo, vos venís a vivir acá y vas a trabajar en el campo, en un lugar, una zona endémica, y aparte de la zona endémica, una zona de donde vos vas a tener mucha exposición, ahí sí se puede vacunar. Ahí sí se puede vacunar, ¿de acuerdo? Genial, genial. Pero si vos vas a vivir acá en el centro Rosario, habitualmente la gente no se vacuna, digamos, no es lo habitual. No digo que esté bien o que esté mal, ¿eh? Te digo que no es lo habitual. Lo habitual es que si vos, che, yo voy a trabajar, me voy a venir acá y voy a ir a Cebal a trabajar en el campo. Y bueno, sí, vacunate, obvio. Perfecto, perfecto. Con respecto a fiebre también tengo una duda, porque cada lugar te dice un rango de fiebre distinto, de febrícula, o sea, el Muñagurria no te da un número también, ni el Argente, entonces, ¿cuál sería los rangos más aceptables, digamos, de eso? Mira, eso varía geografías. Yo les aconsejo, nosotros siempre tomamos a fiebre desde 37,8 en adelante, pero siempre les aconsejo que lean los apuntes y la bibliografía que el área les proporciona y que está en el cuadernillo del alumno, como para no errarle. Y si allí hay una bibliografía que está, digamos, recomendada, por ejemplo, el Regente, ustedes pueden decirlo, bueno, la verdad que fiebre es de tal a tal, y si le preguntan de dónde salió de la bibliografía que le han dicho que lean. Siempre vuelvo a lo mismo. Nosotros consideramos fiebre de 37 grados 8 en adelante, pero recuerden de hacer la salvedad que yo les dije, ¿de acuerdo? Como para que rindan más tranquilos. Perfecto, gracias. No, por favor. Ahí está. Complementando la pregunta del chico, hay un video de la cátedra de semiología donde explica fiebre y ahí da los valores. Perfecto, se entendió. Bueno, como verán, hay una... Ahí está, te escucho. Sí, no, con respecto a la introducción de la UP, ¿se podría empezar haciendo una historia clínica para obtener información y ver qué etiología podríamos ir pensando? Por supuesto, y una historia clínica detallada, teniendo en cuenta los antecedentes epidemiológicos, el motivo de consulta que va a ser un síndrome febril inespecífico, digamos, es un síndrome febril inespecífico, y una enfermedad actual que también te permita, en función de los datos recolectados, en función del motivo de consulta, empezar a pensar en una enfermedad endémica. Pero fundamental es la historia clínica y fundamental que hagan hincapié en la noción de foco epidemiológico, si no, se van a mezclar como ninguno, va. Se van a empezar a embarrar bastante. Profe, entonces lo menos probable es que tenga el camionero sería Chagas, o no sospecharía mucho de Chagas. Yo no lo sospecharía. A ver,
pendiente, a ver, el cuadro actual que ustedes están esgrimiendo ahí, por ese cuadro no sospecharía. Ahora, si yo le pregunto al camionero dónde nació su madre y dónde nació su abuela, también puedo hacer diagnóstico de Chagas, pero no le está produciendo esa sintomatología, ¿se entiende? Puede tener Chagas. ¿Dónde naciste? Nací en Santiago del Estero. Bueno, está bien, capaz que tenés un alepto ahora, no sé, un dengue, pero de paso te pido las inmunoglobulinas para Chagas porque también te puedo hacer diagnóstico de Chagas, que nada tiene que ver con lo que te trajo a consulta. Profe, si nos preguntan acerca de qué diagnóstico daríamos nosotros con respecto a una enfermedad endémica, necesitaríamos como más información para saberlo. Por supuesto, tendrían que hacer una correcta historia clínica y Y pedir los análisis. le Claro, respondo sí, al profesor que requerimos de más información acerca de una buena historia clínica, hablando de antecedentes familiares y a su vez análisis de sangre. por supuesto, e incluso en realidad me parece que la cuestión básica ahí es, necesitamos desarrollar la historia clínica y esa historia clínica capaz que el mismo profesor o profesora te lo puede ir respondiendo, qué sé yo, vos le podés ir preguntando, de dónde viene? ¿Y dónde nació? Y si ellos te van dando las herramientas, vos podés ir armándolo. Ah, listo. Gracias, profe. No, por favor. Hola, profe, ¿me escuchás? Sí, claro. Bien. Mira, yo ya quería encajar un poco acá de lo que es el COFA, que vi que está en el temario del tema de la unidad. Era más sobre las dudas si le entra como enfermedad endémica los COFA, porque también entra como síndrome febril en específico, o si es más para uno que piense en noción de foco. Como uno está estudiando la noción de foco, descarta las enfermedades endémicas y los COFA. ¿Qué sería el COFA? ¿Una enfermedad endémica o es una noción de foco? A ver, ¿los COFA vos decís los órganos fosforados? Sí, sí, porque Los entra en el órganos tema. fosforados. Sí, Está sí. perfecto, está perfecto. Te voy a responder con una respuesta, pero con una pregunta también. Las enfermedades endémicas no son siempre enfermedades endémicas transmisibles. Tenés enfermedades endémicas transmisibles y enfermedades endémicas no transmisibles. Los COFA entran en lo no transmisible. Ahora, habría que averiguar, bueno, yo lo sé de hecho, pero se los dejo en función de que ustedes lo vean, si cumple con los requisitos que supone una enfermedad endémica. Porque una enfermedad endémica, ¿para vos qué es? Y son esas que son limitadas en el espacio, pero ilimitadas en tiempo, o sea, permanente en el Perfecto. tiempo y limitada en un determinado lugar. Pero ahí estaba con justamente esa duda que no sabía que era transmisible o no transmisible, entonces estaba en la duda si era una enfermedad endémica o solo para tener noción de foco. No, ahí te lo está diciendo todo, porque si está ilimitada en el tiempo, limitado en un espacio, pero ilimitado en el tiempo, es endémico. Lo endémico puede ser transmisible, lepto, hanta, dengue, lo que quieras, o no transmisible. Bueno, en lo no transmisible tienen un montón para hacer dulce de leche también, ¿no? Así que bueno, esa es la manera que lo tienen que razonar. Conocer bien la definición de enfermedad endémica, o pandémica, o epidémica, y después ver dentro de lo endémico si es transmisible o no es transmisible. Perfecto, gracias. No, porque el tema también que entra en la unidad número 1, ¿no? Claro, claro, claro. La No, por etiología, supuesto. los factores injuriantes, y después se vuelve a ver en esa, ¿no? Entonces sería más para eso. Es muy importante Sí. aparte, es súper importante. Sí, sí, es una parte re importante. Sí, sí. Perfecto, Profe, gracias, profe. yo tengo otra duda con respecto a COFA. Me dijeron que busque la clasificación de COFA natural y COFA artificial, pero en ningún lado encuentro esa clasificación. Yo tampoco no la sé, pero no manejo mucho ese tema, pero me lo puedo fijar tranquilamente. Natural y artificial. Ahora lo voy a anotar a ver si lo encuentro. Yo me fijé en la revista Cielos a ver si había algún informe, no había nada. Me fijé en informes en Google donde los podemos buscar y no había informes con respecto a esa clasificación. Hay otras, pero me dijo que esas no eran. Bueno, ahora me lo anoté. No, la verdad que no la sé, pero porque no manejo tanto el tema tampoco, no estoy en la última, digamos, en el último paper del tema. O sea que no lo sé, pero sí, te lo puedo buscar. No me suena tampoco, pero quizás en algún lugar existe la clasificación. Son clasificaciones, de hecho,
nada, las clasificaciones se hacen para resumir un poco el estudio de un tema, no es una cosa que vaya a generar un cambio en el paradigma, ¿tá? No, ni en la evaluación Claro. tampoco. Porque me conecté a una clase y me preguntaron si sabía la clasificación de COFA, y yo pensé que era a partir de los receptores, a nivel de qué receptor actuaba. Y me dijo que no, que estaba mal, que no, nadie la sabía y que era de artificial y natural. Y después me quedé en duda, entonces me puse a buscar, pero no estaba por ningún lado eso. Y puede ser que no, pero la verdad que no lo sé. Pregunta. No, yo soy bastante reacio al tema de las clasificaciones porque es como que desvían la atención de la parte fundamental que es la comprensión de lo que uno está viendo. Después uno, por eso hablamos, dengue hemorrágico, dengue, síndrome de shock por dengue o dengue sin hemorragia. Bueno, eso ayuda porque te ayuda a pensar el paciente, ¿está? Pero después, qué sé yo. Bueno, me voy a fijar, ahí lo noté. Gracias, profe. Profe, Sí, Jessica. ¿hasta qué punto tenemos que saber SINAVE? Perdón, no te entendí. ¿Hasta qué punto tienen que saber qué? SINAVE. ¿El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica te hace referencia? ¿Hasta qué punto no te entiendo? Las enfermedades de notificación, ¿qué tenemos que saber específicamente de SINAVE? Vos tenés que conocer el temario que te propone la Facultad de Ciencias Médicas para poder rendir para poder rendir injuria, para poder rendir defensa, para poder, digamos, el SINAVE es un Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. No sé bien cuál es tu pregunta con respecto a los temas que ingresan, que están en el SINAVE, los temas que nosotros te pedimos que vos sepas dentro de nuestra currícula. No, nada en especial. No, bueno, gracias, esa era mi duda. De nada, Jessica. Profe, yo tengo una duda respecto al SINAVE. ¿Las enfermedades por COFA son de denuncia obligatoria? Hola, ahí está, porque lo tenía silenciado. Me preguntaste por los COFA, si son de denuncia obligatoria. Hasta lo que yo tengo entendido, sí. Perfecto. De hecho, hay toda una cuestión muy compleja ahora con los COFA. Muy compleja. Así que, nada. Yo les diría que lo estudien aparte, porque se los pueden evaluar. Bueno, gracias. ¿No? Por favor. Profe, una pregunta. Sí, Sebastián. Vos antes nombraste que, por ejemplo, una persona puede estar infectada con Chagas durante toda su vida, pero en ningún momento presentar la enfermedad, digamos. Puede ser que, ponele, se infectó de chico, de joven, y en algún momento de su vida se le despierte, entre comillas, la enfermedad. Obvio. Sí. Por ejemplo, en este caso de la unidad, a lo mejor el camionero no pasó por una zona endémica de Chagas, pero, no sé, vivió durante su infancia en una zona endémica y se contagió antes, tenía la infección, y como se le despertó ahora, y por eso tiene la enfermedad. No, porque en realidad, Sebastián, ahí tendrías que ir a leer un poquito Chagas, porque ahí estarías mezclando lo que es la afectación aguda del Chagas versus la crónica. Vos en la crónica no tenés los síntomas que tenés en la aguda, tenés afectación cardíaca. Habitualmente, podés tener megacolon, megasófago, no sé. Acá en nuestro país habitualmente es afectación cardíaca. La afectación aguda es otra cosa y te ocurre inmediatamente después de haber sido expuesto a el parásito. O sea que no, en ese caso no. Claro, perfecto, gracias, profe. No, por favor. Profe, ¿le puedo hacer una consulta, pero es de UP5? Sí, decime. ¿Qué te Porque puedo ayudar? me mezclé un poco. Había entrado una consulta de micro, de pato, no me acuerdo ahora porque fue en UP5, y se me mezcló coinfección de hepatitis B. Coinfección con sobreinfección. La coinfección es cuando se infectan con el hepatitis D y B al mismo tiempo, y la sobreinfección cuando ya está con la B y se infecta con la D.
A ver, de vuelta. Coinfección y sobreinfección. Sí. Bien. Coinfección cuando se infecta al mismo tiempo la B con la D. Sí. Y sobreinfección cuando ya está contagiado con la B y se infecta con la D. O al revés era. Es rarísimo eso que estás planteando. Porque en realidad la definición es coinfectado. No importa, olvídate BD, ponele AC, no sé, BC. Ajá. HIV, virus de hepatitis B. Que generalmente, a ver, te doy ese ejemplo que es la misma vía de transmisión. Virus B con HIV. ¿Coinfectado o sobreinfectado? Es coinfectado, está infectado, tiene dos procesos infecciosos concomitantes al mismo tiempo. Pero eso ya, Ok. si te pones muy fina con coinfección y sobreinfección es un término que realmente se utiliza poco y nada, ¿eh? Poco y nada en la jerga médica y Claro, generalmente es coinfección. en el Basualdo me lo explicaba así y lo consulté, me explicaron y me mezclaron más de lo que ya me había mezclado el libro. Pero porque aparte la respuesta es más que sencilla. Por más que esté de vuelta, es un juego de palabras. A ver, sobreinfectado, coinfectado, ¿qué diferencia puede haber? Pues, nada, ninguna. Digamos, no importa, si hay alguien que se pone exquisito con eso, decir, mira, me parece que es esto, pero en función de la comprensión fisiopatológica, inmunológica, no te agrega absolutamente nada. Tiene las Ok, dos. listo. Sobreinfección no sería cuando Gracias. tiene el B crónico y se infecta con el D. Vuelvo a repetir, no digo que no lo puedan tomar así, me parece que para no mezclarse, en función de no mezclarse, la realidad es que hay que comprenderlo. En vez de decirle sobreinfección, coinfección, a ver, hay una situación en donde pueden coexistir dos microorganismos. ¿Está? Eso. Esa es la cuestión. Después, si usted dice sobreinfección, porque vos estabas infectado y te infectaste, coinfección. Nada, para mí se mezclan. Si ustedes comprenden eso, es la presencia de dos microorganismos en un mismo momento. Ya está. No sé Claro, quién el problema alguien. era que Sí. en la hepatitis D lo único que te decía era la patología de acuerdo a una coinfección o una sobreinfección. ¿Y en qué la diferenciaban? De la coinfección que aumento solo las transaminasas y la sobreinfección es más grave porque ya tiene falla multiorgánica por falla hepática. Si dice eso y le querés decir eso, y le querés decir dónde lo sacaste, digo, a mí me parece que lo único que te va a aportar acá es que vos lo entiendas, para poder salir del brete. Ok. Sí, Guillermo está levantando la mano. Sí, está haciendo preguntas en el chat. Ah, bien. Ah, porque yo no lo estoy viendo el chat. Ahí va, para. Gracias por aclararlo. Ahí está. Guillermo, acá está. Guillermo lo que pregunta es cuáles son los algoritmos y los métodos y algoritmos más correctos o el más utilizado para diagnosticar HIV. El ELISA de cuarta generación es el método más indicado en este momento para diagnosticar VIH. Es el método que más se indica a la población en general. ¿Está? Es un método rápido, bastante seguro, con altísima sensibilidad y especificidad. Profe. Guillermo, esperen que le contesto a Guillermo. Me pone ELISA solo. Sí, no, uno solo. Uno solo. Si da positivo, se sigue con PCR cuantitativa, que es la carga viral. Si da negativo, da negativo. De nada, Guillermo. Profe, siguiendo con la pregunta de Guillermo, yo tengo una duda con respecto a cuando una mujer positiva positiva a HIV tiene un hijo. Viste que a veces puede que se le haya transmitido de vía vertical, pero no siempre sucede. Entonces, yo quería saber cómo se hace el diagnóstico para ver si el nene tiene o no. Posterior, porque me imagino que al nacimiento debe tener los anticuerpos de la madre. Por supuesto, claro, claro. Y permanecen muchos meses los anticuerpos de la madre, ¿no? Por lo menos 6 o más. Y entonces uno tiene que echar mano a otra metodología de diagnóstico que es la PCR. La PCR cuantitativa, es la carga viral.
que se le está pide al bien. niño o a la niña, claro, exactamente. Sobre todo Ok, porque si daría positivo, bueno, hay que tratarla. ok, profe, gracias. Igual, no, de nada, igual te cuento, Camila, que el HIV con natal, digamos, se ve muchísimo menos, por suerte, porque hay mucha droga para tratar el HIV. Entonces es raro ver un traspaso del virus del VIH de la madre al niño o a la niña. Por suerte, en este momento, antes era mucho más común. Entonces, por ejemplo, cuando una paciente o un paciente tienen, bueno, en el caso de una madre, una paciente tiene un tratamiento antirretroviral que sea muy efectivo y le disminuya un montón la carga viral, ya no es transmisible. Claro, por supuesto, una vez que uno disminuye mucho la carga viral, la posibilidad de transmisión es bajísima, bajísima, bajísima. De hecho, se usa el parto normal, digamos, se usa el parto vaginal, no se usa cesárea, nada. No, eso por suerte cambió muchísimo. Con el advenimiento de las drogas de nueva generación. Buenísimo, profe, De gracias. nada, Camila. Profe, Sí, hermano. ahí el ELISA que vos decís, es el ELISA de cuarta generación, ¿no? Sí. ¿Ese ELISA, digamos, está distribuido en todos lados o...? Porque yo te pregunto porque yo en un final me preguntaron las dos formas, o sea, si tenés uno de tercera o uno de cuarta, y solamente para saber, digamos, si el ELISA de cuarta generación está como en todos los centros de salud o solamente en los más de más alta complejidad, ponele. Bien, no, acá en Rosario está en todos los centros. Vos te sacás sangre y va al CEMAR, o va, claro, no, o va a algún centro de mayor complejidad y son todos de ELISA de cuarta generación, no debería haber de tercera. De hecho, antes teníamos ELISA de tercera generación y Western Blot. El Western Blot no se usa más, hace años. Se usa ELISA y carga viral. No. Así que debería. Profe, Sí. entonces no necesita hacer dos ELISA. No, para nada. No, Ah, bien. no. Uno solo. Yo pensé que cuando... Antes hacía dos, ¿eh? Antes hacía dos. Con lo que dice Albano, eran ELISAs más viejos. Claro, Antes con hacía los dos. ELISAs de primera generación eran los que se hacían en la comunidad y si daba positivo se hacía el de cuarta generación. Cuando no había de cuarta generación se usaban los ELISAs más viejos, los más vetustos. Y en los tiempos de... los tiempos de ventana eran más largos. Entonces uno usaba un ELISA y lo repetía. Lo repetíamos a los 15 días, a los 20 días. Hoy se achicó mucho el tiempo de ventana y entonces se usa un solo ELISA. ¿Está? Como diagnóstico por positivo o por negativo. Ah, listo, bueno. Profe, entonces el testeo, por ejemplo, que se hace en las campañas de test, ese test rápido sería, no es un ELISA, o es un ELISA. Depende. El test rápido es otra cosa. El test Claro. rápido es otra cosa porque de hecho tiene otra sensibilidad y otra especificidad. Depende. Pero lo que nosotros nos interesa mucho, que ustedes sepan que para hacer un diagnóstico de HIV, persona que se lo solicite, o sea, el test rápido es un cribado. Vos podés cribar a la población, ¿tá? Y decir, bueno, hacemos una campaña para hacer detección de HIV. Bueno, te hacemos el test rápido. Si te da positivo, tenemos que hacer el ELISA de cuarta generación, porque no me está diciendo 100% con seguridad que es HIV, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que nos interesa es que cualquier paciente que ustedes sospechen que pueda tener una infección por retrovirus, la manden a hacerse una ELISA cuarta generación, nada más que eso. Profe, pero si se hace una ELISA y está en el periodo de ventana, Por eso les en decía este que los caso ELISA, se hace otro. los ELISA de cuarta generación está muy reducido el periodo de ventana, porque tiene antígeno P24. Entonces es muy corto el periodo de ventana. Casi no lo podés mejorar con ningún método. Por eso te digo, se acortó mucho el periodo de ventana, se acortó demasiado. Entonces, Solamente se la hace ese, una ELISA de cuarta. claro, excepto que vos me digas, mira, la verdad que yo tuve una relación sexual o una transfusión de sangre con una persona que no conocía o me transfundieron sangre de una persona que no tenemos serología, que eso no pasa más, Claro. ¿tá? Tendría que esperar 14 días para hacerte el ELISA de cuarta generación. Pero eso no ocurre nunca. Por lo general vos vas a hacerte un ELISA y te lo vas a hacer. Vas al médico y dices, che, mirá, la verdad que me quiero controlar. Y bueno, nada.
Por eso Bien. te digo. Bien, bien. Gracias. No, por favor. Si vos, perdón, Sofía, si vos quisieras achicar aún más ese periodo de ventana a 7 días, imposible, porque no sé, te agarró terror y que te tendrías que hacer una carga viral. Claro, porque yo tenía que era ELISA, carga viral y recuento de TCD4. Vos vas a hacerte una carga viral si el ELISA te da positivo. Ah, bien. Exactamente, exacto. Y te vas a recontar los CD4, obviamente, claro. Perfecto. Y en un paciente que tiene HIV positivo, yo pido hepatitis B, C y sífilis ya, o no necesita. Sí, paciente HIV positivo se pide de primera consulta BDRL, se estudia para inmunoglobulinas para Chagas, inmunoglobulina para toxo, virus C y virus B, siempre. Eso se lo pide siempre, ¿está? Para que lo tengan por las dudas. Después también le pueden pedir anticuerpos para citomegalovirus, anticuerpos para no sé, podemos seguir, pero lo fundamental es eso, un hemograma completo y toda esa serología. Y para el sífilis, en esta ocasión, yo pido una prueba no treponémica. Primero Ya se pide pido siempre otra prueba. una prueba no treponémica que es BDRL. Ajá. Exactamente. Y esas son más sensibles. O... La BDRL es sensible, claro. Es menos específica que las pruebas treponémicas, pero es más sensible. Es muy sensible, no más sensible, es muy sensible. Claro, pero da falsos positivos también. Da falsos positivos dependiendo, en general, dependiendo del número, digamos. O sea, si vos pedís una BDRL y te viene 64 diluciones, no es un falso positivo, es positivo. Si te vienen 8 diluciones, vos lo podés sospechar que pueda ser un falso positivo, pero si tiene una BRL de 64, 128, no, es sífilis. Eso también tendría importancia más que todo para el conteo de los anticuerpos, ¿no? En realidad, claro, en realidad la sensibilidad se mejora en función de la reactividad que tenga el suero que vos estás, exactamente, el suero que vos estás evaluando, obvio, claro. No, bueno, yo lo decía más que todo por lo que la prueba treponémica sí o sea, se mantiene positiva toda la vida a pesar de que la persona de pronto ya no tenga presencia de la sífilis. Por supuesto. Una cosa son los anticuerpos anticardiolipina, que es la BDRL. Mide anticuerpo anticardiolipina. Por eso no es tan específica. Otra cosa es medir anticuerpos antitreponema, que son la FTAPS o los anticuerpos antitreponema. Esas permanecen positivas toda la vida y no se titulan. Es positiva o negativa, nada más. Esa te va a seguir positiva toda la vida. Genial, profe, gracias. De nada. Profe, ¿me podrías explicar un poco del diagnóstico laboratorio de hepatitis B? ¿Por qué tiene ese antígeno S y si no tiene antígeno S? Sí, es un tanto complejo, quizá es un tanto complejo el diagnóstico de laboratorio para hepatitis B, sí, porque tenés muchas aristas, pero básicamente vos tenés antígeno de superficie, estamos para B, que es el que te hace habitualmente el diagnóstico de hepatitis B, ¿sí? El antígeno de superficie para B. Esa es una manera de hacer diagnóstico de hepatitis B. Otra manera de hacer diagnóstico de hepatitis B es PCR para virus B. Positivo, infección por virus de la hepatitis B. Y después tenés anticuerpos que te permiten inferir que estás infectada o que no estás infectada. ¿Tá? Anticuerpo antiantígeno de superficie y anticuerpo anticore. El anticuerpo antiantígeno de superficie puede estar presente en las personas vacunadas. ¿Tá? El anticuerpo anticore hace referencia al contacto previo con el virus. Esa es la diferencia que hay entre uno y otro. ¿De acuerdo? Después existen antígenos y anticuerpos que tienen que ver con la replicación viral. El antígeno E habla de replicación viral y el anticuerpo antiantígeno E habla que empezás a generar defensas, ¿de acuerdo?
contra esa replicación viral. Por eso digo que es un poco complejo, pero para hacérselo más resumido, lo primero que me interesa que ustedes sepan que el antígeno de superficie es lo primero que hay que pedir, porque es el que hace diagnóstico de hepatitis B, ¿de acuerdo? Sí. Eso ya un poco la UP de infección de transmisión sexual, ¿no? Yéndonos un poquito de... Bueno, igualmente, perdón, ¿ustedes cuándo alguien fecha del examen? ¿Qué, profe? La fecha de examen, la fecha de examen. El lunes comienza la mesa. ¿El lunes este? Sí. Ah, ya estamos. Bueno. Pero, supuestamente porque sigue la mesa de defensa, creo, hasta el lunes, así que no sabemos si va a arrancar el lunes o martes. Creo que es por esa semana. Bueno, a ver, los que vayan a rendir ahora, ojalá que les vaya todo recontra bien. Los que no vayan a rendir, si ustedes quieren, se hablan con los chicos y las chicas del centro de estudiantes, y si quieren volvemos a organizar otro encuentro con otras dudas u otras cosas que ustedes le quieran buscar la vuelta. Total, yo estoy. Así los viernes me viene re bien a la mañana y nos juntamos. Los que vayan a rendir, todos bien, por supuesto. Y los que decidan no rendir o estén pensando en rendir las siguientes mesas, los invito a que se pongan en contacto con las chicas y los chicos del centro de estudiantes y volvemos a encontrarnos para otra consulta. ¿Les parece? Perfecto. Sí, profe. Bueno, chicas, chicos, cuídense. No, mucha suerte si rinden. Gracias. Profe, Muchas gracias. Sí, Camila. No, yo. Antonella, sí. ¿Cómo hacer diagnóstico diferencial de dengue, chikungunya y Zika? El diagnóstico diferencial, diagnóstico diferencial es difícil de hacer en función que son patologías muy parecidas. Las tres transmitidas por el mismo mosquito y las tres compartiendo área endémica. O sea que ya ahí es difícil de diferenciar. Desde el punto de vista de la sintomatología, hay diferencias. Primero que el dengue tiene mucha más sintomatología pesquisable. Todo lo que vos ves del dengue, de la afectación hemorrágica, es mucho más pesquisable. El Zika tiene sintomatología parecida, pero mucho menor grado, es decir, tiene una afectación signo-sintomatológica mucho menos opulenta, digamos, mucho menos fuerte. Y después el chikungunya, por ejemplo, tiene mucha más afectación articular, es decir, tienen algunas diferencias, pero me parece que la presentación clínica más común, la que vos leíste y la que vos lees, es la del dengue. El Zika, te vuelvo a repetir, tiene menos signos de sintomatología y muchas veces pasa desapercibido, tiene mucha afectación transplacentaria y puede producir malformaciones fetales, y el chikungunya tiene mucha afectación articular y sobre todo tiene la característica de tener una afectación articular que dura mucho tiempo, ¿está? Que dura meses. Profe, Sí, ¿puedo hacer una última pregunta? sí, claro, obvio. Bueno, si hablamos de Chagas en un examen, ¿qué se pregunta normalmente? Porque hay muchas cosas de Chagas, como factores de virulencia, la puerta de entrada, o sea, ¿qué le preguntaría en Chagas? ¿Qué sería importante que sepamos para explicar? O sea, si vos me decís, bueno, háblame de Chagas, ¿dónde puedo Bien. arrancar? Bien, ustedes recuerden que ustedes tienen a microbiología allí, ustedes tienen que aprender las bases microbiológicas de lo que están viendo, o sea que es importante saber si el Chaga es un protozoario o un metazoario, si hace epimastigote, amastigote, tripomastigote y dónde lo hace, en qué lugar, cómo se contagia, cómo hace la vinchuca, de dónde adquiere la infección por el Trypanosoma cruzi y cómo la transmite al ser humano y cuál es la zona endémica. Eso es lo primero que tienen que saber, siempre, porque esa es la parte que tienen que saber. A la zona endémica. Hay varios apuntes, uno de la cátedra también, y que nos deja, a mí, al menos me pasa que deja un poco de duda, porque dice las zonas endémicas baja, mediana y alto riesgo, y como confunde un poco los lugares, las provincias. Mirá, yo los conozco, yo conozco la punta. A mí me parece que hay que conocer la zona endémica es fácil de reconocer de enfermedad de Chagas, de infección por Trypanosoma cruzi, donde están las vinchucas infectadas. Y es fácil de reconocer porque es norte, noreste y noroeste. El noroeste el norte y noroeste con una carga importante, coincidencia importante, una prevalencia importante. ¿Está?
qué sé yo, no me parece que esté tan confuso. Por ejemplo, Chaco y Santiago del Estero son lugares de alta incidencia, de alta prevalencia de infección por Trypanosoma cruzi. Si hay alguna contradicción entre algún lugar u otro, bueno, nada. Veremos, no pasa nada, no es una cosa. Pero hay que conocer que el norte, el noreste y noroeste son los lugares que están más afectados. Si vos decís que el Chaga es más frecuente en Tierra del Fuego, en el sur, va a estar mal. Claro, claro. Es Digamos. más cuando habla de las zonas medianas y bajas, ¿no? De alto riesgo, sí está claro, como Chaco, Formosa, Santiago. Exactamente. Bueno, y las bajas son medianas y bajas son las aledañas a esas zonas, las que están al lado de esas zonas, no te hagas tanto problema. Pero bueno, me parece que saber que la parte más norte y noroeste, sobre todo, y un poco también del noreste, son las partes más afectadas. Y sobre todo tiene que ver con el clima, por la manera de vivir de la vinchuca. La vinchuca necesita un determinado clima para poder vivir. Sí, sí. ¿No? Gracias, profe. No, por favor. Una pregunta sobre la leptosporosis. Leptospirosis. Sí, perdón. ¿Cuál sería la sintomatología más clásica? Mirá, síndrome febril inespecífico. Y de la gente internada, te cuento nada más, se hizo un estudio no hace tanto en la provincia de Buenos Aires, una de las formas de presentación más frecuente era el esputo hemoptoico. De la gente que se interna con afectación pulmonar. Pero lo más común es un síndrome febril inespecífico, como todas las otras. Fiebre, cefalea, artralgia, mialgia. Ok, muchas gracias. Nada más que acordate del foco epidemiológico, ¿no? Claro, sí, sí. Profe, yo había leído que la leptospirosis daba tos seca. Sí, puede darlo. Sí, Hay también tranquilamente. tos hemoptoica. Puede darlo tranquilamente. Esperame un segundito, no, por favor, les pido un segundito, ¿eh? Ujú. Les pido disculpas, perdón, ¿eh? Justo me llamaron por teléfono. Profe. Sí, Entonces acá en una endémica nosotros usaríamos una historia clínica orientada al problema. ¿Sería eso? siempre, a ver, vos tenés que hacer una historia clínica detallando absolutamente todo. Donde sea, cualquier persona que venga, porque la historia clínica es la que te va a permitir entonces tomar las decisiones que vos quieras tomar desde el punto de vista diagnóstico y terapéutico, así que sí, claro. Claro, pero yo Y digo, acá la con más orientada razón. al problema serían informaciones adicionales, ¿no? Entiendo. Y a vos digamos, esa información adicional a vos te tiene que servir para acercarte al diagnóstico. Ajá. Bueno. Profe, a simple vista, en cuanto a la UP1, para empezar a hablar, ¿qué endémicas? O sea, yo me tiraría por hantavirus y también por fiebre hemorrágica argentina. Aparte de hablar, obviamente, del síndrome febril específico. Yo no daría ¿Por diagnóstico, yo no eso? diría ningún diagnóstico. No daría No. diagnóstico, porque ese no es su objetivo, no es el diagnóstico. Su objetivo es el camino en este momento. El diagnóstico será objetivo de clínica médica. Claro. O sea, vos podés ofrecer la metodología diagnóstica. O podés decir, ya, yo fui a la hemorragia argentina, hago diagnóstico por PCR. Claro. Pero lo podés saber porque estás viendo microbiología. Pero ahora su problema es el camino. Cómo llevar a la paciente o al paciente a buen puerto. Para O sea, eso tienen que hacerle todo, la historia clínica, pensar en el foco epidemiológico, ¿de acuerdo? claro, hablar en general. En general, yo no diría, ¿tiene fiebre hemorrágica argentina? Porque por ahí me lo decías a mí, yo estoy tomando examen y te digo la verdad que no. ¿Por qué? Y por esto. Y te Claro, embarullo. claro, lo entiendo. Claro, no importa el diagnóstico, importa que vos digas, che, no, esto es un síndrome febril específico. Ojo. Bien, listo, gracias. No, por favor. Bueno, la verdad que a mí me gusta, fue lindo. Me cansé un poquito, pero me cansé bien porque tuve que pensar por eso, no es que me cansé mal, a mí me gusta la clase de consulta. Así que yo me quedo, siempre les dejo, a ver si puedo entrar porque estoy con problemas, acá. Siempre les dejo mi número, ese es mi número,
por si alguien va a rendir y antes de rendir tiene alguna duda, me manda un mensajito de voz. Yo por ahí me demoro porque estoy en mi quilombo, pero se lo voy a contestar. ¿De acuerdo? Ahí se los dejé en el chat. Me manda un mensajito de voz, me dice, bueno, ¿qué pensás de esta situación? Y yo, si sé la situación, tiene que ser de lo que hago yo, ¿no? Se los contesto y los puedo guiar. ¿De acuerdo? Gracias, profe. Bueno, cuídense. Suerte para la semana que Gracias. viene. Que les vaya muy bien. Gracias, profe. Gracias.